Todo comenzó como un meme, un momazo, un memerengue. Cuando uno piensa en una ciencia social, va a asociarlo con todos estos filósofos, sociólogos, antropólogos que están pensando en las nubes y que realmente no saben nada, según mucha gente que sí se apoya en ciencias duras, como la ciencia natural. Mucha gente de verdad no cree que la ciencia social sea rigurosa. Más bien piensa que es una suerte de cosa rara que la gente chapotea ideas y con eso ya son ideas que legitiman, pero en verdad son más que nada ideología. Claramente los que dicen esto están más ideologizados que no sé qué. Y el problema es que sí hay un trabajo riguroso en la ciencia social, pero no se ve tan fácilmente. Para eso vamos a explicar hoy día el asunto de la ciencia social y cómo esta tendría que ser entendida al rigor de la ciencia natural en el sentido de cómo deberíamos diferenciarlos y cómo deberíamos unir a ambas o a ambos tipos de ciencia. Recuerden, este curso, puntualmente este trabajo, es un curso de universidad, así que si no lo entiendes es comprensible, y si es que crees que estoy equivocado en gran medida, revísalo de nuevo porque es un tema que es complicado de entender. Vamos a dividir este trabajo en tres partes. Primera parte, la definición de ciencia. Segunda parte, el ataque, o mejor dicho, la adversación entre ciencias natural y ciencia social, y el problema de la ciencia social como una ciencia de lo humano. Comencemos con la parte 1. ¿Qué es puntualmente la ciencia? Algo muy común que se suele trabajar acá o suele decir es que la ciencia es siempre infalible, ¿no? El meme clásico es este de acá que dice, no lo digo yo, lo dice en realidad la ciencia y ella nunca falla. Es una frase muy usual, parece un dogma e incluso está caricaturizada en un dibujo como Bob Esponja. Y de hecho parece que trabaja como un dogma y parece como si nunca tuviera una verdad discutible. Pero al contrario, la ciencia tiene que ser bastante discutible. Y como diría Dennett, en verdad, claro que existe la fuerza de la ciencia como ciencia, pero no es lo que tú crees. La fuerza de la ciencia es real, pero lo es en tanto que es problemática. En su libro sobre qué es la ciencia, Bunge explica muchas razones por las cuales la ciencia tiene un rigor muy fuerte, pero vamos a explicar puntualmente nada más 4 que me parecen los más importantes, aunque igual son como 12, así que hay que revisarlo puntualmente con su texto. Bunge es tanto un promovedor como un crítico de la ciencia. Intenta darle el carácter realmente riguroso de la ciencia para que podamos tener certezas, así sean probabilísticas, sobre qué cosa ocurre realmente en el mundo a partir de evidencia y también teoría. El libro que se usará se llama La ciencia, su método y su filosofía. Para empezar, la ciencia se considera fáctica porque lo que hace es buscar hechos que sean compartidos por todos. Entonces, cuando uno está imaginando que Dios existe en otro mundo, no podría entrar en la ciencia porque no tiene ninguna compartición fenoménica para todos. Es decir, no podemos todos acceder al fenómeno, sino que tú puedes decir, bueno, yo creo en Dios porque tuve yo una vivencia personal en la cual yo creo que vi a Dios. Ok, mano, todo bien con tu idea, pero ¿cómo yo sé que es verdad? ¿Cómo puedo comprobar eso? Y cuando hablamos, por ejemplo, de yo opino que debería pasar esto, yo opino que ocurre esto, pero aún no tengo evidencia, es una teoría nada más. Eso no sería científico, sería más bien una opinión. La ciencia busca hechos puntuales, aunque igual el tema de hechos es bastante problemático, pero igual busca o tiende a buscar aquellos elementos que sean compartidos por todos, o sea, lo que dirían los factos. Los fenómenos compartidos por todos es lo que busca puntualmente la ciencia. Un científico, de hecho, podría ser bastante mamón, alguien que es muy creído, muy pesado. Alguien que por su conocimiento te va a decir que lo que dice es más verdadero de lo que tú dices. Por ejemplo, está el meme que está acá, que es el asunto de alguien dice una película está muy buena y un extraño podría decir de la nada, bueno, ¿quién lo dice, no? Así sonaría un científico si es que intentara decir lo que sabe, o mejor dicho, todo lo que sabe. Pero es porque busca precisión en la explicación. No es de la nada, es que tiene un fin específico que es buscar precisión. Cuando uno habla de espíritu científico, estamos buscando que tengamos esta actitud de buscar la verdad siempre, de ser alguien que busque ser claro y preciso, no diverger o dar ideas generales, sino ser muy puntual con lo que decimos. En tal sentido, una segunda característica de la ciencia es que busca ser
clara y precisa. Busca exactitud y proviene del sentido común, sí, pero lo refina para que sea preciso, puntual, específico. Y con eso no divaguemos en ideas generales que nadie entiende, sino usar conceptos precisos para poder definir, explicar, incluso con taxonomías, o sea, con un orden en grupos, en sistemas, qué está ocurriendo realmente en el mundo. Es justamente anti-vaguedad y anti-superficialidad. Recuerden que un término que sea vago no describe el mundo. Está nada más diciendo cosas por creerse conocimiento, cuando en verdad es solamente, como diría un profesor mío, flatus vocis, flatulencias de la boca. El siguiente asunto tiene que ver con la verificabilidad. En este caso, una idea que ha sido muy vapuleada durante mucho tiempo y con cierto ataque, cierto de realidad, porque claramente es Freud, es la idea del inconsciente. ¿Habría cierto ataque al inconsciente en cuanto a que existe realmente esto? ¿Cómo yo puedo comprobar que existe el inconsciente? Quizás una forma muy mala de decir aquellas creencias que tienes automatizadas en tu cabeza. A eso lo llamó Freud inconsciente y luego lo llamó incluso lo reprimido, que también tiene mucho sentido la idea de reprimido. Pero incluso Bunge reconoció que esta idea del inconsciente o la idea de que tenemos una automatización de perspectivas por el cerebro mismo, pues tiene cierto sentido. Y se podría decir que existe un cierto inconsciente, entre comillas, que quiere decir aquellas ideas con las cuales operamos y que con eso pensamos que ya tenemos una realidad completa del mundo, cuando en realidad son parcializaciones para poder sobrevivir, básicamente. Muchas veces la gente con un ego fuerte, con una necesidad de destacar, con una necesidad de defenderse todo el tiempo, son la gente más frágil porque tiene que defenderse y no sabe que lo hace hasta que se le hace consciente por medio de que alguien se lo dice, sea una persona, un terapeuta o por alguna razón se da cuenta de lo que está haciendo. En este caso sí se puede verificar, me parece, la idea del psicoanálisis y porque no es nada más conjetura, también es una idea que puede ser puesta a prueba, al menos ahorita. Una conjetura inicial fue lo que pasó en la época de Freud, pero ahora ya se puede intentar al menos hacer el trabajo de refutar o probar que existe algo parecido a la idea de inconsciente. Y esa es la tercera característica de la ciencia, que busca ser verificable, incluso con teorías que antes se consideraban inverificables, como era el psicoanálisis, y ahora con avances tecnológicos se puede hacer el rastreado de cómo uno opera a partir de ideas automatizadas en el cerebro para poder defenderse o tener, como dicen algunos psicólogos, el default mode activado. Esta especie de ordenamiento cerebral que ya está en tu cerebro y que lo activas para accionar y para poder defenderte en el mundo. La idea igual es que esta idea sea puesta a prueba siempre, porque se requiere observación y experimento continuo. Sin una experimentación constante, nos podemos quedar en una idea dogmática que nunca se busca refutar ni se busca cambiar con nueva evidencia. Si es que no intentamos refutar nuestras ideas, nos quedamos en dogmas. Por tanto, la ciencia es antidogmas, es antivaguedad, pero sobre todo antidogmática. Ahora veremos el asunto cuarto de por qué la ciencia sería en este caso abierta, aparte de lo que hemos mencionado ya. Por ejemplo, el asunto de Marx. Parece que Marx se equivocó cuando hablamos de China, porque lo que tendría que seguirle al socialismo tendría que ser el comunismo. Y de hecho se hizo más o menos bien el socialismo porque era un trabajo del Estado que no hizo un cambio mal hecho. De hecho, Mao fue bastante cauto y trabajó muy diligentemente para que China sea un Estado socialista. Pero luego se abrió al mercado y luego comenzó a cambiar. No se habría equivocado Marx en este caso con China porque luego ha sido ahora capitalismo, si queréis llamarlo capitalismo de Estado, o capitalismo político, como quieras llamarlo, pero al fin y al cabo hay mucha empresa privada, hay todavía sociedades que son privadas, o sea, me refiero a las empresas privadas, y hay un 20% nada más de empresas que son públicas, aunque el partido tiene el control de la economía casi por completo, porque tiene mucho incentivo a la industria privada. Pero la idea de Marx de poder hacer predecible lo que iba a pasar con China o con cualquier país socialista, de llegar al comunismo por la fase del socialismo, en verdad probó ser extraño, porque en China, por ejemplo, pasó eso, pero pasó otra cosa diferente en Cuba. En Cuba, y hace poco sacó un video Luisito Comunica de Cuba, pues se explicó que no funcionó tal como se pensaba que funcionaría. Al final se convirtió en una cleptocracia que destruyó la economía misma, y más aún de criterio de que es esto socialista o no, es que se convirtió en gente que buscaba el interés propio antes que el interés general. Entonces, la predicción de Marx no se sostenía realmente.
porque había muchas variables que él no conocía. Pero justamente si el marxismo quisiera ser científico, tendría que estar abierto a pensar que las conjeturas que uno hace tienen que ser puestas a prueba y que debe tener un carácter controversial y también refutable. No vale nada más con decir, bueno, yo creo que esto es verdad y ya está. Tienes que poder o buscar refutar lo que dices y hacer controversiable cualquier idea que tú plantees. Por más que Marx tenga o no la razón en el futuro, tenemos que hacer el trabajo de buscar repensar cualquier conjetura que diga cualquier científico, social, natural, cualquiera. Tenemos que hacer el trabajo de intentar refutarlo siempre. Bien, vamos a la parte 2. La ciencia natural contra la ciencia social. Hay una diferencia muy evidente entre ciencia social y ciencia natural. Para empezar, el objeto de estudio de la ciencia natural no tiene ninguna capacidad de elegir. El átomo tendrá de repente más de un estado, pero es observable y no es que esté pensando, bueno, hoy día quiero ser así, otro día quiero ser asá. El objeto de la ciencia natural no cambia de parecer, no piensa, no es autoconsciente. Está ahí y es observable y con eso podemos observar sus regularidades a partir de un movimiento que no es pensado ni repensado, solamente lo hace y ya está. El problema de una ciencia social es que la gente puede elegir. El humano en este caso es un ser que es autoconsciente. Podemos pensar sobre lo que pensamos. Eso no es muy común, aunque por ejemplo ocurre en los delfines y algunos animales más. Pero aparte de ser autoconsciente, creamos teoría, abstracciones. Y esto nos da una capacidad gigantesca de poder cambiar nuestro destino. Nos podría parecer hoy día muy rico bañarnos con agua caliente y la gente mayormente usa el agua caliente. Y otro día decidir vamos a bañarnos con agua fría porque hay otro estudio que dice que es mejor. Uno podría elegir comer todos los días cualquier cosa que desee y otro día comenzar a comer únicamente verduras y en un tiempo muy acotado en el día. Tenemos la capacidad de poder pensar sobre el pensamiento. Esta forma de los humanos de ser es una forma metacognitiva de poder tener una existencia única. Esto es lo raro del humano. Cuando hablamos de analizar al objeto de estudio de la ciencia social, estamos pensando a un ser que tiene esta posibilidad de poder decidir mañana cosas diferentes de las que decidió ayer y las que decidió hoy. Eso es lo complicado, lo más fuerte de una ciencia social. Otro asunto más es que incluso en una ciencia natural tenemos esta diversidad de modelos teóricos. Por ejemplo, Newton es muy distinto a lo que planteó el amigo Einstein. La gravedad explicada por Newton es muy diferente a lo que trabajó también Einstein. Entonces, para empezar nada más acá, tenemos que comenzar a notar que en una ciencia natural ya hay debate sobre cuál sería el mejor paradigma en cada ciencia natural, aunque hay seguramente más adeptos a una que otra, y hay cambios que siempre ocurren en cada ciencia natural. Esto es mucho peor en una ciencia social que no nada más tiene el asunto de ser multiparadigmática en cada una de ellas, sino que también tiene un problema más. No solamente es multiparadigmática, también es multidisciplinar. Si es que uno busca en la IA cuántas disciplinas sociales hay, va a encontrar antropología, historia, arqueología, economía, no sé cuántos más, derecho, geografía, muchos. Y para entender un fenómeno, por ejemplo económico, tendrás que usar también otros trabajos de otras ciencias sociales para que sea más exacto el trabajo. Temas históricos, arqueológicos, antropológicos, lingüísticos, porque no nada más hablamos de un ser humano que tiene la capacidad de elegir, también hablamos de muchos humanos con muchas narrativas en su cabeza y que para elegir tienen muchas cosas que pensar antes de elegir cualquier cosa. Y esto es aún más grave si pensamos también en que, aparte de las ciencias sociales como arqueología, política o politología, sociología, antropología, psicología, lo aumentamos también el tema biológico. Entonces ahí se complica mucho más, porque incluso tenemos que instrumentalizar, mejor dicho, usar una ciencia natural como la biología para el asunto social, que ya es complejo por sí mismo. Entonces, en cada ciencia hay mucho debate, tenemos que usar varias ciencias y aparte usar biología. Es demasiado a la vez, y eso que no he contado también de psicología. Es muchas cosas a la vez para poder decir que algo es verdad. Entonces, de hecho, si uno trabaja bien cualquier ciencia social, va a ser un trabajo de verdad
horrible, con demasiadas cosas por ver. Y también es un trabajo en conjunto porque requieres apoyarte en más gente para poder dar una teoría que sea lo más acertada posible, o al menos lo más probablemente acertada posible. Acá ya se juega con probabilidad. Vamos finalmente a la parte 3, el problema de la ciencia social. Como pensamos a veces es que la mente nuestra es bastante fuerte, es una mente que tiene esta posibilidad de pensar, repensar las cosas. Sí, pero también eres un borrego, como todos, porque tenemos una cultura sobre cómo actuar, la forma en que muevo las manos ahorita, la forma en la cual hablo, la forma de impostar la voz. Esto es cultura. Me refiero a cultura en el sentido antropológico, obviamente, no que soy más culto que tú, no, el sentido de cultura en cuanto yo he recibido algo de mi ambiente, de acuerdo a eso yo actúo. Las palabras que elijo, cómo lo digo, la entonación, el tema este de buscar gente que me explique cómo actuar mejor, cómo hablar mejor y lo que yo considero que es mejor, todo eso está metido en un paquete gigantesco de cultura. Entonces, por más libre que te creas, hay una culturalización tuya. Y más aún, esto es más problemático porque no solamente somos cultura, también tenemos algo biológico. Como diría Mario Bunge, el humano es un ser biopsicosocial. No nada más es social, también es biológico. Nosotros somos seres que aparte de tener una realidad biológica concreta, sobre cómo tenemos de límites en nuestra especie, también tenemos una creación cultural nuestra trabajada social y también psicológicamente sobre cómo es el mundo. Como verán, esto es demasiado problemático para cualquier científico social. Entonces, una ciencia social trabajada rigurosamente va a ser excesiva y sumamente compleja. Aunque igual hay gente que va a hacer una idea de tribalidad. Mucha gente va a buscar decir, no, los que están a favor de la biología, entre comillas, son los verdaderos. Y otra gente va a decir, no, los que están de acuerdo con la cultura, entre comillas, son los verdaderos. Caso claro es Convención No Te Metas, que es la pelea de siempre contra el feminismo, más radical o menos científico. Pero yo creería que en verdad no hay ningún debate. Ambas posturas son reduccionistas y por tanto son falaces. El reduccionismo tiene que ver con yo tengo una teoría y creo que esta es la única verdadera, pese a que hay evidencia en contra que podría matizar mi teoría. Pero prefiero nada más decir esta teoría es mentira, no funciona para nada, yo voy a usar mi teoría, que es la única verdadera, y yo obvio lo demás. Se llama eso, en ciencias sociales y también naturales, cherry picking. La lógica te indica que tú no puedes simplemente agarrar la evidencia que te da la gana y decir que esto es verdad y ya está. Pensar que una postura A o la B son la mejor es reduccionismo. Si solamente observas una postura y crees que es la única verdadera, estás siendo falaz. Ahora, un problema mayor es el asunto de la alienación que uno siente y cómo podemos saber que realmente hay alienación o no. Marx, por ejemplo, se preguntaría si es que uno siente de verdad felicidad cuando es nada más un engranaje en la producción capitalista. Acá en este cómic dice Marx, hola de nuevo, ¿para quién es la ganancia? Le responde Marx, no para ti. El dueño gana la ganancia y tú nada más vas a recibir un salario. Y él dice, yo también puedo hacer más cosas que nada más aumentar harina o poner la harina a la mezcla para un panadero, por ejemplo. Pero te van a dar nada más el salario. Y él dice, bueno, eso no es justo. Y Marx dice, bueno, eso te trato de decir todo este tiempo. Más allá de que esto sea verdad o no, lo que importa es acá pensar, oye, pero ¿cómo sabe Marx esto? ¿Cómo está tan claro de que la conducta humana supone que yo me siento alienado siempre? ¿Es siempre real la alienación? Porque la pregunta sería, ¿estás feliz con tu trabajo? ¿O estás tan alienado que ni siquiera sabes si lo estás o no y nada más trabajas todos los días por inercia? Porque de hecho, sí podrías estar feliz con tu trabajo y no autoengañarte ni mentirte. Podría ser que seas alguien que esté feliz todo el tiempo por trabajar en algo que te hace sentir parte de un lugar. Puede ser el caso, pero ¿será el caso realmente? Y eso es lo difícil porque aparte de que el humano tiene sentimientos de libertad o búsqueda de libertad y que también trabaja en conjunto con mucha gente, también es que cuando uno está interpretando lo que un humano piensa, puede ser que el humano que estamos interpretando se está autoengañando o quizá no. No sabemos hasta el final porque tenemos que probar que realmente esa persona que creemos que piensa algo lo está pensando o sintiendo. Entonces es bien complicado incluso saber qué cosa es lo que el humano está realmente pensando, sintiendo. Y hacia eso se está metiendo una ciencia social. Hasta entender a cada humano que tiene una libertad de cambiar la perspectiva, que tiene también creencias sociales muy complejas, que tiene una biología también compleja y que se puede autoengañar o no. Y esto visto en varios puntos de vista, sociológico, antropológico,
psicológico, biológico, económico, politológico y muchas más. Hacer una ciencia social es bien difícil, pero hacia eso vamos, porque es parte de ser riguroso. Y si tú crees que esto de ciencias sociales es para gente vaga o que nada más crea cualquier tontería, es que no quieres ser inteligente. Ya lo eres, pero no quieres, porque prefieres la simpleza de la ignorancia en lugar de la complejidad de la inteligencia. Buenas tardes.